nosotros. Gracias, Padre, porque aún tú mismo eres el que incita en nuestros corazones el deseo de reunirnos, de conocer más de ti, de edificarnos en amor unos con otros, Padre, de cantarte. Gracias porque aún esto es don tuyo, Señor. Te agradecemos mucho, Padre, porque has dispuesto este lugar. Gracias porque, como lo orábamos en la mañana, nos lo has concedido ya durante muchos años y te agradecemos, Padre, porque sabemos que eso también ha sido algo de tu parte bueno hacia nosotros. Te rogamos que el tiempo que nos permita seguir en este local, en este lugar, nos permitas aún ser agradecidos, el guardarlo, el cuidarlo, Señor, porque sabemos que somos tan fáciles de acostumbrarnos a todo que podemos dejar de apreciar la bendición que es tenerlo. Gracias, Señor, gracias porque nos lo has concedido este tiempo y gracias te damos también por cada uno de nuestros hermanos, gracias por los que están aquí, gracias por los que están en camino, gracias porque tú has dispuesto el corazón, Señor, para que así sea. Te rogamos por nuestros hermanos que por una u otra razón no se han de reunir con nosotros este día, sé con ellos, guárdales, Padre, bendíceles. Te agradecemos aún este medio con la computadora para poder transmitir estos mensajes, Señor, aún tú úsalos, Padre. Sabemos que tú eres el Señor y tú usas los medios que tú quieras. Te pedimos humildemente que si es tu voluntad nos uses para tu reino, para el avance de tu reino y la bendición de nuestros hermanos. Y muy especialmente te quiero rogar esta mañana que tú seas con tu siervo, Padre. Dame gracia para poder expresar lo que has puesto en mi corazón para edificar a tu iglesia. Te ruego, Señor, que esto nos confronte, nos anime, nos provoque, Señor, a caminar mayormente contigo. Reconozco mi debilidad, mi incapacidad, y te ruego que tú, como lo dice tu palabra, en mi debilidad te perfecciones, tu poder se manifieste, Padre, y que al final seas tú quien reciba toda la gloria de lo que podamos compartir este día, Señor. Incita también el corazón de mis hermanos a dar de lo que tú les has dado y así enriquecer este tiempo para gloria de tu nombre y para bendición de los que estamos, Señor. Te lo ruego todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar ahí en donde nos quedamos la semana pasada. Hemos estado ya alrededor de 3 semanas alrededor de este pasaje, de estos pasajes, buscando ver todo lo que el Señor nos quiere hablar a través de los mismos. Estamos en Mateo 23. Y la semana pasada terminamos de hablar respecto a este reclamo, esta forma en la que nuestro Jesús le habla a los fariseos, a los escribas y fariseos, y en esta ocasión les llamó sepulcros blanqueados. Y ya estuvimos con la gracia que el Señor le ha dado a mi papá para enseñar, estuvimos hablando un poco alrededor de eso, pero vamos a ver el siguiente ¿no? O reclamo que está en el versículo 29. Y no es tanto un reclamo, más bien lo que está haciendo es decir, pobres de ustedes, ¿no? Como más una sensación de pesar por su condición. Y dice a partir del versículo 29, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenen la medida de sus padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Yo les quiero hacer preguntas. Ustedes saben que a mí me gusta preguntarles y que me contesten. No son retórica, acuérdense. Es real la pregunta. Me interesa saber qué piensan. Del versículo
29, parte B, ¿no? Si ustedes leen esta parte, lo que Jesús les dice: edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y el 30 sumándolo, y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Yo les pregunto, ¿qué les parece eso? Es decir, ¿qué de malo tiene? ¿O por qué creen que hay una respuesta tan fuerte de nuestro Señor Jesús? Les llama hipócritas, les llama serpientes, bueno, víboras, hijos de serpientes. ¿Por qué creen, Ale? ¿Quién está de acuerdo con Ale? ¿O quién propone otra cosa? ¿O qué les parece a ustedes? ¿Qué piensan? Parece muy severa otra vez la manera en la que Jesús le está hablando a los escribas y fariseos. Y el argumento que les da, si ustedes lo ven en sí mismo, ¿qué les parece? ¿Qué sienten? Otra vez, dice: edifican los sepulcros o las tumbas y adornan los monumentos. En otra versión dice: construyen o reconstruyen los monumentos que sus padres derribaron, como queriendo resarcir esto. Y dicen algo muy interesante: si hubiéramos vivido en aquellos días, nosotros no lo hubiéramos entrado, ¿no?, con nuestros padres. ¿Qué piensan? Ya Ale nos propuso algo muy interesante. ¿Qué les parece? ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? ¿No? Bueno. Ahora yo les voy a hacer otra pregunta, considerando esto que han mencionado y considerando el pasaje. ¿Ustedes creen que esto que ellos decían, si hubiéramos vivido en aquellos días, lo decían honestamente, o sea, deseándolo honestamente, o con la conciencia que era nada más de dientes para afuera? ¿Ustedes creen que de veras ellos, tal vez al ver la historia, al detenerse a contemplar un poquito todo lo que había sucedido, cómo habían actuado sus padres, porque Jesús se los dice: en el momento que ustedes hablan así, están confirmando esa parte de la historia? Sus papás los mataron. Es interesante porque si ustedes ven, ellos no están diciendo: no, nuestros papás no los mataron, ¿no? Es ¿cómo se dice? Un engaño de la historia, ¿no? Fue algo que se movió ahí para inculpar a nuestros padres. No, no están diciendo eso. Estaría peor. Ellos están reconociendo que sus padres fueron los que mataron a los profetas y los justos. Y en cierta forma pareciera que esta expresión, esto que ellos están diciendo, es como si ellos se hubieran puesto a contemplar un poquito la historia y les pesara eso que hicieron sus papás, tanto que tenían esta acción como de remordimiento, de culpa. Esto que dice mi mamá es muy cierto, ¿no? En algún entierro de alguien, no recuerdo exactamente en qué momento, alguien en quien yo estaba, estábamos viendo los adornos y todo esto que había alrededor, y hubo ese comentario por un adorno muy grande. Me dijo: se nota que esa persona sentía mucha culpabilidad, ¿no? Pareciera que entre más grande el adorno, más grande la culpabilidad, ¿no? Como se llega a bromear respecto a los esposos y las esposas, ¿no? Que llega el esposo a la florería y la florista a la que se lo va a vender le dice: ¿qué tan grave estuvo su error ahora, ¿no? Para ver de qué tamaño va a ser el adorno. Uno piensa en los mausoleos, las casitas que hacen para los muertos. De repente comentábamos apenas también
una reunión de pastores que unas verdaderas casas hacen de repente ahí con ventanas, puertas, hasta muebles adentro y todo. Y evidentemente mucho tiene que ver con esto que decía mi mamá, que hay una gran carga de la conciencia de lo que no se hizo en vida, ¿no? Qué precioso que cuando podamos despedir a nuestros seres amados quedemos tranquilos de que les amamos, de que nos ofrecimos, nos entregamos cuando se podía, ¿no? Evidentemente ellos así se sentían una carga de responsabilidad, su conciencia ahí los culpaba. Por eso mi pregunta, ¿ustedes creen que cuando ellos dicen, si nosotros hubiéramos estado ahí, no lo hubiéramos hecho? ¿Creen que era honesto o era de dientes para afuera? Piénsenlo. ¿Cómo? ¿Nada más de dientes para afuera? ¿Sí? ¿Sí creen que era de dientes para afuera? ¿No existe la posibilidad ni remota de que haya sido sincero? ¿No? ¿Por qué no? Mira, entendiendo lo que dices, nada más aclarando un punto. Sí estaba Dios en Jerusalén. Ya no estaba su presencia en el templo como antes. Pero sí estaba Dios en Jerusalén. Pero sí. No pierdan de vista lo que está diciendo Oscar. Ahorita vamos a volver. Ale, ibas a comentar algo. ¿No? No, dilo, ándale. Anímate. Confianza, ¿no? O sea que sí existe una remota posibilidad, según Alejandrina. La nueva versión alejandrina. No. Está bien, me parece muy bien. Está bien, Ale. Hacías falta. Yo por eso te volteaba a ver así como Ale. Ya. Alguien, ajá. No dice llenan, dice llenen. Bueno, pero es que es muy interesante que no dice llenan, dice llenen. Les está dando como una indicación, como diciendo lleguen, hagan. Bueno. Yo les quiero proponer esta mañana la posibilidad de que hayan sido sinceros, déjenme decirlo entre dos grandes comillas, en el sentido de lo que estaba diciendo Ale, por si estoy de acuerdo contigo, Ale, no creas que no. ¿En qué sentido? Yo no creo necesariamente que lo que estuviera pasando en su corazón fuera bueno, no estoy diciendo que fuera bueno, creo que era muy malo y en ese sentido sí este hay que se combina con una exhortación, un reclamo fuerte de nuestro Señor Jesús, tenía que ver con lo que estaba pasando mal en su corazón. Pero les quiero proponer la idea o la propuesta de que cuando ellos decían, si hubiéramos vivido en el día de nuestros padres, no lo hubiéramos hecho, era honesto. O sea, tal vez ellos sí veían la escena y decían, híjole, que yo no llegaría a ese extremo, o sea, no lo haría. Creo que podría ser cierto que eso que ellos pensaban, no que eso que pensaban era cierto, que lo pensaban de veras, no nada más como una fachada. Por eso les digo que es muy interesante que Jesús no les dice, ustedes son iguales a sus papás, sino les está diciendo, hagan lo que sus papás, es decir, algo que hemos comentado respecto a Dios es que a Él le molesta lo
lo medio, lo tibio. Efectivamente, por eso les decía, no pierdan de vista lo que estaba diciendo Oscar. Oscar estaba planteando cuál sería la forma correcta de responder ante ese peso, ¿no? Yo veo que mis papás hicieron este mal, pues necesito hacer este bien. Pero el problema de mucha gente y de muchos cristianos es que se llega al momento de la conciencia de una falta, puede ser de un padre o de uno mismo en el pasado, se puede considerar que ya no se va a querer caer en ese mal, pero no se hace nada para solucionarlo. Y de eso es de lo que me gustaría compartir con ustedes hoy. Pepillo, querías comentar algo. Fuerte para que te escuche. Ese es el punto que yo quiero que consideremos. Decimos, si ellos hubieran sido sinceros, otra actitud hubieran tomado. Y yo puedo decir, sí y no. ¿En qué sentido? Necesitamos entender que la solución para nuestra vida, salud, sin duda es esto que estaba mencionando Oscar, buscar al Señor, humillarnos en su presencia. Pero aquí el punto que yo quiero que ustedes consideren conmigo es cómo muchas veces actuamos, por eso es muy interesante lo que estaba mencionando Ale al principio. Efectivamente, yo de hecho iba a usar ese mismo ejemplo. Cuando nosotros vemos el actuar del pueblo de Israel y decimos, qué bárbaros, yo nunca haría eso. Y ahí estamos. Y no es que no veamos el pasaje y digamos de dientes para afuera, ay, qué mal, y por dentro estemos deseando, ay, sí, yo también hubiera empezado a murmurar contra Moisés. No, honestamente lo vemos y decimos, hijo, estos cuates, ¿cómo es posible que Dios los acaba de hacer cruzar el Mar Rojo con grandes proezas, los acaba de librar de sus enemigos, 3 días después murmurando, qué onda, ¿no? Y sí nos puede hasta indignar, y no estamos deseando participar de eso. ¿O sí? Sí, hermanos, ahí está la puerta. Pero no es que uno diga, ay, sí, ay, qué buena idea, ¿no? Como yo les bromeo de repente cuando hermanos platican de sus travesuras y están mis hijos, les digo, no les des ideas, ¿no? Porque van a decir, mira, qué buena idea. La verdad es que uno no lee la historia de Israel en el desierto y alrededor, ya con los reyes y todo, y uno toma ideas malas para hacer. La verdad es que no. Sencillamente, esas historias están manifestando lo que es la condición del hombre. Y es la condición nuestra. Entonces uno sí ve y uno dice, no, qué mal. Pero aquí el asunto tiene que ver en cómo le haces para no caer en eso. Te digo, causa una indignación real, o sea, lo ves y hasta te enoja. Y es muy natural esa situación. Lo pasa con nuestros hijos. Estamos leyendo, cuando leemos con ellos la historia, y nuestros hijos dicen, pero ay, ¿cómo es posible? O sea, todos indignados. Y lo que les hemos dicho es, pues, así eres tú, igualito. Pero uno lo ve en otro y dice, bueno, está muy mal. Emma, ¿querías comentar algo? En general, creo que estaríamos muy mal también, por eso les digo, ya sería el otro extremo. Si leyéramos la historia y nos pareciera, pues todos somos humanos, tenemos nuestros errorcillos, ¿no? Creo que eso estaría peor. El hecho de que lo veamos y nos ofenda es una buena señal. Aquí el punto, y creo que lo que les está reclamando Jesús muy fuerte es qué fue lo que hicieron para remediar ese asunto, ¿no? Lo que ellos pensaron fue hacer bonitas tumbas y hacer monumentos. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? Era un poquito de lo que comentaba yo al final la semana pasada. Dios establece la ley. Vale, también hacía una mención rápida. La ley con el fin de ¿qué? De presentarnos pecadores delante de Dios. Y con nuestra necesidad de Él. ¿Y qué hicieron estos escribas y fariseos hipócritas? Hacer subleyes chiquitas donde son más cumplibles y proponer que cumplir esas mini leyesitas más cumplibles automáticamente te exentan de tener que
atender a la ley establecida. Y eso es muy ridículo, en realidad, a la luz de Dios. Y es lo que hicieron en esta ocasión. Ellos dijeron, pues la forma de solucionar el hecho de que nuestros papás mataron a los profetas no es humillarme delante de Dios, ni es entonces recibir a los profetas y a Jesús, sino vamos a edificarles bonitas tumbas y monumentos, y se los adornamos, ¿no? Cada que se celebre el día que mataron mis papás al profeta, ¿no? Y eso es muy ridículo, mis hermanos. Hay una cosa que nuestro Señor Jesús dijo, que nosotros entendemos que es la solución, pero a veces la entendemos muy solamente en nuestra mentecita, pero más vale que la tengamos empezando ahí, para que se convierta en una realidad de nuestros corazones. En el Evangelio de Juan es donde nuestro Señor Jesús establece este principio que es fuertísimo, fuertísimo, y necesitamos entenderlo en la magnitud de lo que está diciendo Jesús aquí. Vamos a leer a partir del versículo 4. Juan, ¿no dije qué? 15, perdón, 15:4. Es que ya lo tenían que saber, hermanos, por eso no se los dije. Este es el meollo del asunto. Dice así: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y subrayenme por favor, y háganlo cuadritos. Porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les dará. Yo hice un ejercicio una vez en este capítulo 15 de Juan y fui poniéndole un numerito en cada vez que dice permanece o permanecer o permanecerán. Y solamente del versículo 4 al versículo 10, es decir, 6 versículos, aparece 9 veces permanezcan en mí. Y esta es la clave del asunto. Nosotros sentimos que esa parte de perseverar o permanecer en Dios y todo lo que esto implica no necesariamente es tan importante. Y déjenme aterrizárselos de una forma muy práctica lo que hacemos. Y nos parecen horribles esos escribas y fariseos hipócritas. Y yo quiero que lo puedan pensar en su vida. Algo práctico, ustedes sabrán, yo no conozco sus vidas. Pero pecamos. Hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada. ¿Cuál sería la solución a eso según Dios nos lo dice? Pues lo dijo Juan también, pero en una de sus epístolas universales. Confiesa tu pecado y tenemos un abogado que está delante de nuestro Padre y es fiel y justo para perdonarnos y entonces volver aquí a permanecer en el Señor. ¿Pero qué hacemos nosotros? Pues edificamos tumbas y monumentos. ¿Cómo? Queriendo cubrir nuestro mal con bondades. La regué, pero voy a leer. Generalmente leo un capítulo diario y voy a leer 2 capítulos y medio. Y con eso tal vez tenga contento a Dios. Generalmente doy no el 10%, sino el 8%. Ahora voy a dar el 11%. Sí me explico, ¿no? Sí me entienden a lo que me refiero. Y ustedes saben qué cositas son las que sienten que pueden cubrir sus males. Y
aplica lo mismo que nuestro Señor Jesús le está diciendo a los escribas y fariseos. Eso es abominable, eso es hipócrita. Separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. ¿Cuál es el problema? Yo les voy a decir algo que es muy interesante. Apenas estábamos hablando, tanto el lunes como el martes, en las dos diferentes reuniones de la tarde, de Juan el Bautista. Y comentábamos algo que ha sido muy interesante respecto al ministerio de Juan el Bautista. Yo usaba una expresión que dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 11 cuando habló de Juan, y dijo la ley y los profetas hasta Juan el Bautista. Y yo les preguntaba a los hermanos qué entendían de esto. Porque también en el capítulo que estamos leyendo, que si no mal recuerdo es el 17, por ahí, nuestro Señor Jesús dijo que cuando le preguntaron, ¿por qué dicen que tiene que venir Elías antes? Y Jesús dijo, sí, va a venir y va a restaurar todas las cosas, y ya vino. De hecho, ya vino. E hicieron con él lo que quisieron. Y yo les decía a los hermanos, ¿cómo Jesús dice que cuando vino Juan el Bautista restauró todas las cosas? Sí, como que uno dice, pues las vemos todavía sin estar muy restauradas, que digamos, ¿no? Ya pasaron más de 2000 años. ¿A qué se referiría Jesús? Y yo les pregunto a ustedes, ¿a qué creen que se refería Jesús con estas dos expresiones? La ley y los profetas hasta Juan el Bautista, y Juan el Bautista vino a restaurar todas las cosas. ¿Qué podrían entender de eso? Tiene mucho que ver con esto que estábamos mencionando y les mencionaba hace un momento. El fin de la ley es manifestar nuestro pecado. Eso siempre necesitamos tener eso como muy presente. Es manifestar el corazón de Dios y nuestro pecado. Lo aparte es que estamos de Dios. Lo que hizo la religión, o lo que hace la religión, es según esto tomar la ley y hace esta especie de versión ligera de la ley y proponerte que la puedes cumplir, entonces eres recto delante de Dios por cumplir esta subley. Y eso había hecho el pueblo de Israel con la ley de Dios, y entonces por eso había gente que se sentía muy justa al seguir esas otras cosas. Los profetas siempre hablaron del Mesías, era el tema principal. Todos los profetas hablan de Jesús, pero llega un momento en que también eso se pierde. Entonces llega Juan, que era donde iba a marcar el fin de esa parte de aplicar la ley, e iniciaba el ministerio redentor de nuestro Señor Jesús. Y lo que hizo Juan en su ministerio fue tomar esas dos cosas otra vez y volver a hablar de la ley de Dios con todo su peso, que manifestara a la gente que era pecadora, por eso necesitaba arrepentirse. Sin este mensaje de Juan, la gente no sentía que necesitaba arrepentirse porque cumplían estas otras cositas. Por ejemplo, tal vez llegaba algo tan simple para la mayoría que les decían, una vez al año ven a Jerusalén, trae tu sacrificio y haz lo que quieras. Entonces la gente decía, pues no tengo de qué arrepentirme, sé que tengo mis errorcillos, pero ya sé que va a llegar el día de la Pascua o cuando me toque ir a Jerusalén y hago mi sacrificio y no hay problema. Entonces llega Juan y lo que empieza a exponer de Dios y del corazón de Dios y de la ley hacía que la gente tuviera convicción de pecado y se arrepintieran. Y hay quienes le preguntaron a Juan, ¿qué debemos hacer? ¿No? O sea, a raíz de esto, ¿qué hacer? Y la respuesta de Juan fue muy interesante porque quedó todavía dentro del marco del hacer y les dijo, pues hagan esto y hagan lo otro y ya dejen de hacer esto que está mal. Y yo siempre les pregunto que a qué se iba a enfrentar la gente que lo intentara. Pues yo creo que a esto que les está hablando Jesús a los fariseos y a los escribas, y que acabamos de leer en Juan, que fuera de él no se puede. No se puede. Y esto que estaba queriendo llegar a leer hace ratito, necesitamos el poder del Espíritu para vivir en el camino del Señor. Aunque veamos lo que hicieron otros y nos sintamos hasta enojados con ellos, si nosotros queremos cubrir eso con otras acciones buenas, decir, no, yo no voy a caer como los israelitas, entonces por eso voy todos los domingos a la iglesia. Y son de repente ese tipo de acciones que sentimos que
que cubren la maldad de otros y somos mejores que ellos con ciertas acciones que no tienen nada. No tienen nada de espirituales en sí mismas. Se ve muy ridículo lo que les dice Jesús a los fariseos y a los escribas. Les hacen tumbas y hacen monumentos. Pero de repente nuestras tumbas y nuestros monumentos son acciones que sentimos muy espirituales que no lo son. Y no lo son porque lo que terminan produciendo en nosotros es sentirnos muy justos o mucho mejores que los que sí cometieron esto que decía Emma, ¿no? Uno ve, ay, se fueron tras otros dioses, tan bien mal. Pero ¿cuántos no otros dioses de nuestra generación seguimos? Pero como cubrimos estos otros actos religiosos o espiritualoides, nos hace sentir justos. Fíjense, Jesús también lo dijo en Lucas. En el capítulo 18 puso un ejemplo que es buenísimo, buenísimo. Y a nosotros nos tiene que quedar esto muy claro. Es Lucas 18. A partir del versículo 10, dice así: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. ¿Sí ubican la diferencia entre un fariseo y un publicano? Esa es la gran diferencia. El fariseo era aquel conocedor de la ley religiosa, que no solamente la conocía muy bien, sino que se jactaba de cumplirla y para enseñarla a otros a cumplirla o imponerles al otro sus subleyes que les decía hace un momento. Y el publicano era considerado como una raza inferior de judío por ser un vendido al imperio romano. Entre los judíos eran vistos como pecadores y publicanos, o sea, así como de lo peor de lo más bajo. Y si uno lo piensa en cierta forma, sí es muy, muy triste. Pasó en la Segunda Guerra Mundial también. La famosa policía judía le llamaban, que dentro de los guetos y dentro de los campos de concentración habían judíos que servían a los nazis para acusar a los mismos judíos y todo para que les dieran 2 pedazos de pan seco en vez de 1, ¿no? Y uno dice, es terrible la forma en la que se puede vender a alguien. Esos eran para los demás, los publicanos, el que cobraba los impuestos para dárselo al imperio romano y que cuando alguien no pagaba lo acusaban para que lo metieran en la cárcel de los mismos judíos. Sí estaban en una posición muy, muy tremenda. Entonces, pero yo quiero que ustedes entiendan cómo los demás lo veían, como obviamente el fariseo y el que sigue de pecador, que es el publicano. ¿Ok? Bueno. Dice el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba, y vean esa expresión de Jesús, es padrísima, la verdad, consigo mismo, de esta manera: Dios, fíjense, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Fíjense lo que le estoy diciendo, vean el nivel que está poniendo. Dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, que está más abajo de esos otros que acabo de decir. Yo, muy justamente, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, de todo lo que gano. Esa era su oración. Era su soliloquio que decía, el mantequilla me suena a solo y loco, ¿no? Hablaba consigo mismo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Se estaba alabando a sí mismo para apapacharse un poquito. Parecido también a aquella canción que cantaba Paco Stanley, ¿no? Qué bonito soy, como me quiero, ¿no? Qué hombre tan maravilloso soy. No como los otros hombres.
Y miren, curiosamente se ponía o se quería comparar con gente que él consideraba en una posición más baja que él. Obviamente no habla de otros hombres como los profetas, o no iba a reconocer a Jesús, obviamente, pero no dijo no soy como Moisés, ¿no? Pero no, tampoco era como Moisés. Sino él toma un parámetro pues bajito para él sentirse muy, muy bien. Y da sus grandes tumbas y monumentos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y le dolía, evidentemente, porque lo tenía que decir. Les aseguro que le gustaba comer y gastarse su dinero. Y entonces eran sus dos grandes altares a sí mismos. Obviamente las tumbas y los monumentos a los profetas caídos y justos eran altares a ellos mismos, porque eso los hacía sentir justos. Igual este hombre, sus diezmos y sus ayunos lo hacían sentir aprobado, justo. ¿Sí ven lo ridículo que es? ¿Sí lo alcanzan a decir? ¿Sí ven cómo Jesús lo busca plantear tan ridículo como es? Y yo les aseguro que Jesús no inventó esta historia. Estaba exponiendo una realidad. Fíjense qué tremendo lo que dice el versículo a partir del 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué oración tan larga, tan bien estructurada, con los 5 puntos que se tienen que tocar en cada oración para llegar al mismo corazón de Dios, ¿no? Dice, si se dan cuenta, la mayor parte de la descripción nos está hablando de su actitud y su oración son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. ¿Cuál era su actitud? Reconocer su condición. Él está reconociendo su corazón, su condición. Fíjense qué tremendo. Dice que él ni siquiera se sentía digno de alzar sus ojos al cielo. En cierta forma, esta postura de él estaba lejos, humillado, su actitud, su vista al suelo. Dice que se pegaba el pecho, no como una manda o algo así, sino como una expresión física de su pesar, de su actitud, como diciendo, esto viene de aquí adentro, estoy aquí es donde está este asunto. Él está reconociendo varias cosas en esta actitud y en esta oración. Está reconociendo que Dios es santo, que Dios es verdadero. Si él no creyera que Dios es santo y que existe, como casi les aseguro que el fariseo dentro de todo como que no cree que de veras. Fíjense, la postura del fariseo dice que era puesto en pie, ¿no? Así como diciendo, aquí, yo. ¿No? Y la actitud del publicano era que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo, como diciendo, no puedo ni siquiera levantar mis ojos. No está hablando de que estuviera en la presencia de Dios delante de su trono, está hablando de ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Y expresa algo tremendo, dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. En una sola expresión se ubicó en su posición. ¿Y saben qué dijo Jesús de eso? Versículo 14. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjense. Vamos a regresar ahí en donde estamos en Mateo, el 23.
Y ahora, obviamente, la actitud sí, el lenguaje corporal, las palabras hablan de lo que hay en el corazón, no que en sí las palabras, porque a veces podemos decir las palabras correctas y no la actitud correcta, ¿no? Pero a veces las palabras y nuestra postura hablan de lo que está pasando en nuestro corazón. Y vamos a leer otra vez el versículo 30. Dice, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Yo creo que puede haber una real pena, que se sintieran apenados por lo que había pasado, que sí hayan dicho, no haríamos eso. Pero fíjense que aún sigue siendo su postura soberbia. Están afirmando, si nosotros hubiéramos estado ahí, no lo hubiéramos hecho. Decían por ahí, hasta estaban juzgando en ese sentido a sus padres, como diciendo ellos, qué débiles, ellos lo hicieron. Nosotros no lo hubiéramos hecho. Si hubiera sido el publicano el que dijera estas palabras, ¿cómo se imaginan que las hubiera dicho? Diferentes, pero ¿cómo? Díganme, ¿cómo se la imaginan? Yo sé que tienen mucha imaginación porque de repente platican cada cuento. ¿Cómo se imaginan que hubiera sido esta oración o esta expresión? Si este publicano del que acabamos de leer hubiera sido el que dijera esto, ¿cómo lo hubiera dicho? ¿Está muy difícil? Yo me imagino algo así. Como diciendo esto, Dios, qué terrible, ¿no? Perdona, con este pesar del corazón de mis padres hicieron esto y ten misericordia de mí, no me dejes caer en lo mismo. Líbrame de caer en lo mismo que mis padres. Estos están diciendo, no, de nosotros haber estado en la escena, no. Y yo quiero que ustedes lo piensen, ¿cómo lo han pensado? Bueno, lo hemos pensado. No, si yo hubiera estado ahí, usando el ejemplo que ponía mi esposita la semana pasada, ahí en frente de Mara, ahí en el agua amarga, yo no murmuro. Yo no hubiera murmurado. ¿Cuántas cosas hemos manifestado como si? Y tal vez en la rebelión de Coré no diría de Coré, sino de Yerli, ¿no? Estaría ahí de líder. Pero cuando uno lo lee de lejitos uno dice, no, qué mal. Pero ¿cuál es la visión de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Entendiendo esto. Pues que no nos planteemos juzgando nada más lo otro diciendo yo no lo voy a hacer, sino esa es mi condición. O sea, ¿de verdad puedo caer en esto? Señor, ayúdame, líbrame. Yo tomé una oración como ejemplo, tal vez no tiene el peso de lo que estoy diciendo, pero es para que se den una idea conmigo. Está en Hechos, en el capítulo 4. Es una oración muy breve, pero muy interesante. Hay toda una oración alrededor. Y hablan de la actitud que han tenido. Vamos a leerla toda para que no quiera resumirles. A partir del versículo 24, dice así: Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Hasta ahí en esta oración están hablando de una palabra en el Antiguo Testamento que se cumple en la actitud de la gente presente, pero no dejan de darle todo el reconocimiento y la gloria a Dios, aún de lo malo que estaba sucediendo, porque están diciendo, esto pasó porque tú ya lo habías determinado que pasara. Créanme que todo eso tiene mucho sentido, no son palabras de más, pero fíjense lo que dice el versículo 29. Fíjense lo que, déjenme decirles, fíjense lo que no dice.
No dice, ahora Señor, mira sus amenazas y vas a ver que nosotros no vamos a caer en lo de ellos. Y nosotros te vamos a servir y vamos a hablar de tu palabra. Y parecería una oración bien, pero fíjense lo que hacen ellos. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sí ven la diferencia? No dice, míralo Señor, por eso nosotros les vamos a demostrar y vamos a hacer milagros y vamos a sanar enfermos para callarles la boca. Ellos dicen, Señor, mira lo que está sucediendo. Mira, les digo, hablan de la promesa, hablan de la actitud de los otros, pero cuando corresponde a ellos, en otras palabras, le están diciendo, nosotros no podemos. Ahora, Señor, tú dame de nuevo y tú mueve tu mano y tú obra. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos ante esta visión de lo que ha estado mal aún de nuestra propia vida. Yo les quiero hacer una pregunta comentario a los que afirmaron vehementemente que solo era de dientes para afuera. ¿Cuántas veces ustedes han visto una falta en ustedes? Les ha hecho sentir sumamente mal. Han expresado con su boca, no quiero caer en esto otra vez. Es más, se lo han dicho al Señor, no voy a caer en esto otra vez. Y es sincero, y al ratito, doble. ¿O soy el único que le pasa eso? ¿Fue de dientes para afuera esa oración que hicieron? No, yo les aseguro que no. Es más, en ese momento, si se presenta en ese momento, no lo hace. Se los aseguro. Pero ¿cuál es nuestra fortaleza cuando el Espíritu Santo nos ha redarguido? Hemos visto nuestro pecado, hemos confesado con nuestra boca nuestro pecado. Hemos dicho, no, Señor, esto que les digo, tal vez solo por usar las palabras, no me dejes caer en esto. Y hemos caído en lo de Juan 15, permanecido en el Señor. Y se vuelve a presentar y salimos victoriosos. También, creo, gracias a Dios, muchas veces ha pasado eso. Y yo puedo creer que ni en la primera ni en la segunda era dientes para afuera. Toda la diferencia tiene que ver en cómo es que vamos a enfrentar eso que nos pesa y que sentimos. Evidentemente ellos no estaban buscando a Dios, por eso les digo, yo no estoy justificando a los escribas y a los fariseos. Se los acaba de decir Jesús, son unos hipócritas, porque lo pueden ver, lo pueden decir, es más, tienen estas acciones de construir sus altarcitos a su propio ego y no hacen lo que tienen que hacer. Sí, sin duda, era una actitud soberbia. Y además, ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesús envió a los discípulos de 2 en 2 y les dijo, aquí los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Se acuerdan que 2 cosas más les dijo? Que fueran ¿cómo? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces son 2 cosas que son muy necesarias juntas. Pero la serpiente dice la Biblia que también es astuta. Es prudente y astuta. Y prudente en el sentido de que no se lanza a lo loco, sino que mide. Cuando el tobillo está cerca, ya lanza la mordida, ¿no? No crean que está hablando de que la serpiente es un ejemplo a seguir, ¿no? En este sentido. Por eso usa la figura de la paloma, sencillos. Prudentes pero sencillos, no se me vayan al extremo. Y aquí les dice eso también, les dice, ustedes son una generación de víboras, serpientes, ¿cómo? Astutos. O sea, ¿ustedes creen que con levantar estas cosas van a quitarse el peso del otro cuando... Por eso les decía que es muy interesante que no dice, ustedes llenan la medida de sus padres. Le dice, háganlo. O sea, la condición del corazón de sus papás era la misma de ustedes, pero ellos sí mataron a los profetas. Y ustedes se quedan en edificar pequeños altares. Y volvemos a lo de Apocalipsis. Tibios los voy a vomitar de mi boca. Ojalá hubieran sido calientes o fríos y ya van a estar en esa condición
pecaminosa, pues háganlo, llenen la medida de sus papás. Pero ni eso hacen. Es peor. Y yo por eso les digo que yo creo que Dios nos habla mucho respecto de eso a nosotros. Tal vez no caemos en lo del, como decía Emma, ¿no? En lo de Israel o en lo de los del mundo. Pero cuántas cosas en las que estamos nosotros no lo hacemos de la forma correcta y terminamos construyendo estos altares que para Dios son abominables. Pero para nosotros cumplen nuestra justicia y nos podemos sentir muy tranquilos, entre comillas, porque obviamente no va acompañado de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero fíjense la oración de ellos: Señor, tú muévete. Esta es nuestra condición, esta es la situación. Tú muévete. Y estos de Hechos 4 ya eran gente llena del Espíritu. Ya eran gente poderosa en Dios. Pero ni siquiera eso los estaba incitando a ser soberbios en decir, en esta ocasión sí vamos a poder porque ya tenemos este extra. Ellos volvieron a reconocer que no podían, que necesitaban a Dios. Ustedes conocen bien también, ya hablamos del pueblo de Israel, que hasta nos ofende su actitud. Pero ustedes conocen que el pueblo de Israel era un pueblo que por donde pasaba, conquistaba, derrotaban reyes, ejércitos que los llevaban 10 veces la cantidad o más. Uno lee el peregrinar de Israel en el desierto, es impresionante. Yo por ahí les decía que alguna vez, leyendo un libro de historia universal, hablaba de los grandes estrategas del mundo, de la historia, y entre ellos ponían a Josué. Entonces, a mí se me hizo, primero me dio como ese orgullo raro, así, mira, hasta en el mundo lo reconocen. Pero después me quedé pensando que Josué no era nada buen estratega. O sea, no es que fuera un buen estratega. Su gran estrategia era preguntarle a Dios qué hacer y hacerlo, ¿no? Y de repente sus estrategias eran muy malas porque su estrategia era, bueno, déjenme ponerlo así que para que me entiendan, ¿no? Desde la visión de la historia universal. Vamos a poner a Moisés a levantar los brazos en el monte. Su estrategia, pero buenísima, ¿no? ¿Qué caso tenía eso? ¿Cómo eso, no? No era eso. Entonces ya conocemos que Dios era alguien que apoyaba al pueblo de Israel y los hacía vivir grandes y impresionantes victorias. Entonces vamos a leer una historia muy interesante. Perdón. Números 14:44. Se spoilea, de todos modos, aunque no creamos. El tema es que están ya ahí, mandaron a los espías regresaron diciendo nos van a aplastar como insectos. Ellos dicen, no, pues no entramos. Dios le dice, pues yo les iba a dar la victoria. Y ahora como estuvieron 40 días los espías allí y no quisieron entrar, ahora 40 años en el desierto. Entonces ellos dicen, no, ahora sí vamos a pelear. Y fíjense, pues desde el 40 para que tener esta idea. Dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Dios, porque hemos pecado. Otra vez, se los voy a decir. Ellos no creyeron a la palabra de Dios de entrada, de que les iba a dar este pueblo. Escucharon a los 10 espías de malas noticias, a ellos sí les prestaban mucha atención, no hacía Josué y Caleb. Entonces Dios les habla muy fuerte, les dice 40 años al desierto. Y ellos lo entienden. Fíjese, el versículo anterior dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, esto de que ya no iban a entrar y los 40 años, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron y dijeron, hemos pecado. Yo les aseguro que ellos verdaderamente se sintieron mal. Verdaderamente dijeron, ¿qué hicimos? O sea, ahora vamos. ¿Por qué hemos pecado? Ahora sí vamos a hacer lo que Dios dijo. El 41. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Esto tampoco les saldrá bien. No suban, porque Dios no está en medio de ustedes, en el sentido que lo decía Óscar Alvarado.
Dios no está en medio de ustedes. No sean heridos delante de sus enemigos, porque la Amalecita y el cananeo están ahí delante de ustedes y caerán a espada. Entonces, fíjense, con esta expresión, el pueblo de Israel podría haber dicho, ¿ves? Por eso no queríamos entrar. Tú lo estás diciendo. Están ellos y son muy poderosos. ¿Cuál es la gran diferencia? Dice, sigue diciendo, pues por cuanto ustedes se han negado a seguir a Dios, por eso no estará Dios con ustedes. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Dios y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el Amalecita, el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron. Fíjense qué vergüenza. Persiguiéndolos hasta Horma. Imagínense qué escena tan triste. Con Dios, ¿cómo hubiera sido esa batalla? ¿Cómo fue? 40 años después, ni batalla hubo. Dios llegó y así puso su dedo, por decir algo, y entraron. Y en esta ocasión, vergonzosa y hasta chistoso, me imagino la escena de ellos corriendo y los otros persiguiéndolos atrás. ¡Qué vergüenza! Algo así sucedió cuando ya iban a entrar después de los 40 años, la famosa historia de Acán que toma del anatema. Y pasa algo muy interesante esa vez con el gran estratega Josué, que él ve Ai, la ciudad de Ai, y la ve y dice, ¿para qué mandamos muchos? 300 que mandemos, pues, si hemos derrotado miles, pues, 300. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que Dios fuera delante de ellos, con ellos. Yo creo que el grave error de Josué, de Josué ahí en ese momento fue el dar por hecho. El no preguntarle al Señor, ¿vamos? Que había sido su gran estrategia, yo les decía las otras veces, ¿vamos? ¿Cuántos van? No, él dice que también mandó unos que fueran a ver. Le han de haber dicho, son como 10,000, pues con 300 los matamos, ¿no? ¿Y qué sucedió? Eso mismo, salieron corriendo. Mataron a 30 y tantos y salieron huyendo. Porque Dios no estaba con ellos. Entonces, hasta entonces va Josué y le dice a Dios, ¿qué pasó? Entonces Dios le dice, bueno, es que hay una iniquidad en medio de ti, hay un anatema en medio de ti, ¿no? Y ya pasa todo lo de Acán. Pero es muy interesante estas dos historias, porque a diferencia de lo común, en este par de ocasiones se lanzaron sin tener a Dios de respaldo. Yo les decía el viernes en una reunión que me invitaron a compartir respecto a la oración. Y el tema que me pidieron que diera era la importancia de la oración. Y cometieron un grave error porque me dieron media hora nada más para hablar de eso. Entonces me costó bastante trabajo, pero yo les compartía respecto a que la gran importancia de la oración tiene que ver con quién es Dios, que llegamos a conocer quién es Dios. Yo les decía que la oración no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros, porque yo les preguntaba a los hermanos, ¿cuál creen que es la importancia de la oración? Y muchos me dijeron, es que Dios le gusta escucharnos, ¿no? Dios quiere tener una relación con nosotros, y todos me hablaban respecto a Dios, y tienen razón en cierta forma, pero como si fuera Dios el necesitado de la oración. Y ustedes como yo entienden que Dios no necesita nuestras oraciones. Y Jesús lo dijo acabando el Padre Nuestro y toda esta enseñanza. Dijo, sean manifiestas sus peticiones delante de Dios, porque Él las sabe aún antes de que ustedes se las expresen. Entonces yo les decía a los hermanos, ¿se han preguntado para qué expresar nuestras peticiones a Dios y ya las sabe? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Como que qué sentido tiene. Y entonces me decían que sí, se lo habían preguntado y yo les pregunté que se han respondido. Y por ahí decía una hermana, es que Dios quiere que lo verbalicemos, ¿no? Dios quiere escucharlo de nuestra propia boca. Y otra vez hablaban como de Dios, como si Dios necesitara nuestra oración para actuar. Entonces yo les decía que yo creo que uno de los valores muy importantes de la oración tiene que ver con esto,
A la hora que yo le estoy pidiendo a Dios que intervenga, necesita ser porque estoy reconociendo que yo no puedo. Que Él es Dios y yo soy hombre. Que Él es eterno y yo soy mortal, finito. Que Él es sabio y yo soy bastante no sabio, por no usar otro adjetivo calificativo. Que Él es rey de reyes, yo soy un esclavo. O suyo o del pecado, pero no puedo más que ser esclavo. Y que Él es todopoderoso y yo soy totalmente débil. Totalmente débil. Fíjense, lo dijo Pablo respecto a su condición, que debido a la revelación que él había recibido, otra vez algo que venía de Dios, algo espiritual, Dios sabía que esa revelación que él había mandado para Pablo podía ensoberbecerlo. Podía llegar Pablo al momento de decir: yo no necesito más de Dios porque ya tengo la revelación de Dios para predicarles. Y Dios, sabiendo esto, que Dios, les digo, es toda sabiduría, pues le manda un aguijoncito en su carne, que le recordaba cuán débil era. Y dice Pablo, entonces cuando soy débil, soy fuerte. Y más bien me voy a gloriar de mis debilidades, porque ahí es donde Dios actúa. Y de eso se trataba el asunto. Y yo creo que definitivamente eso es lo que Dios le está recriminando a los escribas y fariseos hipócritas. Que ellos creían que podían cubrir ese mal con sus altarcitos. Y les digo, tal vez en ese caso lo vemos muy ridículo, pero apliquémoslo en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas creemos que en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestras buenas acciones podemos cubrir esas terribles acciones? Hasta para no caer en otras. Cuando el mensaje de Dios es: humíllate, reconóceme como Dios. Y entonces dice esta promesa: yo voy a escuchar desde los cielos, voy a perdonar el pecado y voy a sanar la tierra, en este caso está hablando, ¿no? Pero va de la actitud de humillarse y de reconocer que no podemos. Entonces lo que ellos hicieron y procuraron hacer, y muchas veces nosotros hacemos y procuramos hacer, es nuestras pequeñas muestras de: no, nosotros no. Y a veces nos atrevemos a decir cosas como esa: yo nunca haría eso. Y yo creo que más bien la oración que Dios espera escuchar de nosotros, y insisto, no porque sean las palabras las mágicas, sino la actitud de nuestro corazón, es más bien este dicho coloquial que dice: ves la barba de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar. ¿Y cómo dice? Que no digas nunca: de esa agua no he de beber. Nunca digas nunca. La condición o lo que Dios espera que nosotros hagamos cuando vemos el pecado de alguien más, aún nuestro propio pecado de nuestros antepasados, como es el caso, no nos paremos diciendo: yo no haría eso, yo no haría eso. Es más, voy a hacer, les digo, este memorial a favor de los que eran contrarios a mis padres para mostrar que yo no haría eso. Lo que Dios espera de nosotros es que veamos eso y digamos: es tremenda la condición en la que puedo caer yo. Líbrame, Señor, líbrame. Fíjense esa oración padrísima del publicano: sé propicio a mí, acércate a mí. Soy pecador, de alguna forma rompe esa barrera que nos separa entre tú y yo. Sé propicio a mí. Que el tema de la propiciación, lo sabe Pepillo, que me encanta, y es vastísimo en este sentido, de decir: reconozco mi condición, no puedo estar delante de ti, pero haz algo para acercarte a mí. En ningún momento el escriba dice: Dios, ya llevo 2 semanas sin cobrar impuestos, en este tiempo he visitado muchas sinagogas, ¿no? Ya me estoy poniendo a cuentas, por eso escúchame, ¿no? No, le dice: no, no, no puedo ni siquiera yo acercarme a ti, por eso te pido: sé propicio a mí. Acércate tú a mí. Y dijo Jesús: ese hombre salió justificado. Ese hombre salió en paz con Dios, porque reconoció su condición. Lo que Dios espera de ti y de mí es que podamos ver la situación, veamos la historia del pueblo de Israel y no nos cause indignación, nos cause temor.
un hermano pastor nos platicaba una historia de otro pastor cercano a él que, en resumida cuenta, cayó en adulterio y fornicación con una hermana de la iglesia, diciendo que no era algo de la carne porque Dios se lo había mostrado. Y sí, había caído otra vez en el alcohol y las drogas, pero no era de la carne, era algo de Dios. Entonces lo escuchábamos mi esposita y yo, y eso que se le hace a uno el corazón chiquito, es doloroso escuchar una historia como esa. Y yo se lo decía a este hermano y yo lo pensaba para mí, yo le decía, y viendo eso, ¿qué piensas? ¿A tú qué piensas hacia ti? Porque en práctica de la historia si uno puede decir, este cuate está mal, ¿qué le pasa? ¿Qué responsabilidad delante de Dios? Y uno piensa, si ese hombre se muere ahorita, ¿qué va delante de Dios? Pero Dios lo que espera de nosotros es que veamos eso y temamos. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre a llegar a esa condición? Sin duda su poca relación con Dios. No puede uno imaginarse que alguien esté en una plena relación con Dios y termine en algo así, definitivamente. Pero yo no estoy puesto para ver eso y decir yo nunca haría eso. Si yo estuviera en esa iglesia, yo no haría eso. Por eso en mi iglesia hago tumbas y altares. Adelante. Cuando estabas compartiendo, me acordaba de ese caso, pero recordaba como nos decía este hermano que cuando él lo compartió en la congregación, una de las chicas se quedó súper impactada y que le decía, es que si él siendo pastor llegó a vivir esto, porque aparte era un hermano que tuvo experiencias muy especiales y que Dios lo pudo reformar, muy maravillosas. Sí, que no son de los que algunas denominaciones podrían decir, no, es que eso es porque nunca fue. No, o sea, hay toda una historia de respaldo de Dios impresionante. Fue algo impactante, ¿no? O sea, su testimonio. Y pensar en que estuviera viviendo eso y a veces que yo qué puedo esperar de mí, o sea, como pensando en su condición de alguien que está empezando o tomando decisiones y que esto como en su corazón, ¿no? Así es. Y está bien, sin que sea este temor derrotista como el que dice, no, pues si él, pues ya qué, ¿no? Pues ya démosle rienda a la hilacha, ¿no? No es ese asunto. Vuelo a la hilacha y rienda suelta. O sea, sumé dos conceptos en uno. No ese es el concepto, sino el de veras temer. El de veras decir más bien qué le faltó a él que yo sí puedo hacer, ¿no? Y tiene que ver con eso que leímos en Juan 15 de Jesús, permanezcan en mí, no hay otra. El hecho de luchar contra el pecado en oración, en ruego, en súplica, en la palabra del Señor, en oración, de verdad son básicas. Y lo dice la palabra también muy fuertemente. El que crea estar firme, mire, fíjese y no caiga. ¿Qué quiere decir eso? Que existe muy fuertemente la posibilidad de que te caigas. Y más cuando crees estar firme. Un pastor decía algo muy interesante, él decía, yo no prohíbo la cena del Señor a algunos, como estábamos hablando de la cena del Señor, y él decía, hay lugares donde les dice, hermanos, examínese, si está mal delante de Dios, no tome la cena del Señor y cosas como esas. No, tú no eres miembro en plena comunión, tú no puedes. O peor, ¿no? Tú no diste el diezmo de este mes, no puedes. O ya vino tu esposa a quejarse de ti, entonces no puedes, ¿no? Él decía, yo no prohíbo eso, pero sí he hecho algo. Dice, sí tengo que confesar que he hecho algo. Yo les he dicho, hermanos, si crees ser digno de la cena del Señor, no la tomes. Y tiene mucho sentido en esto que estamos hablando, ¿no? El que se examina y dice, no, yo sí. Híjole. La palabra habla repetida vez que antes de la caída está el alzamiento, ¿no? Y antes del quebrantamiento la soberbia. La altivez es antes de la caída y antes del quebrantamiento la soberbia. Y la soberbia tiene que ver con esto del decir, no, Dios, ¿crees estar firme? O sea, ¿sientes que estás firme? Mejor fíjate, para que no tengas que ser tratado, por decirlo de alguna manera.
Y a veces el querer estar firme y el querer ser justo es estas pequeñas obras, insisto, que no sirven de nada. Créanme que las pequeñas obras religiosas, aunque para que nosotros sean grandes sacrificios, no es nada para Dios, ¿no? Lo comentábamos ayer un poco en broma en casa, pensando que jugó el América contra el Necaxa, que por cierto ganó el Necaxa 1-0. Valga el comentario. Un regalo de cumpleaños. Pero habrá gente que pueda decir esto, le fallé a Dios en este pecado, entonces hoy no voy a ver el fútbol. Y vaya que es un sacrificio, vamos a decir, para esta persona porque ama ver el fútbol. Seguro era americanista, qué bueno que no lo vio. Pero para esa persona va a decir, wow, ese es mi gran sacrificio que compensa mi pecado. Hermanos, no podemos compensar el pecado. Ellos no podían compensar lo que habían hecho sus padres con estas cosas. Por eso el Señor le dice, qué astutos, ¿no? Hacen sus altarcitos y sienten que con eso se van a librar del peso del pecado. Yo no creo, honestamente, esto que decían, definitivamente Jesús no se impresionaba por eso. O sea, Jesús no pasaba por el altar que le habían construido a un, bueno, no un altar, dice monumento. El monumento que le hayan construido a un profeta que habló de él, él no pasaba y decía, ay, mira qué bonito monumento. Ese hombre habló de mí, ¿no? Evidentemente Jesús veía esos monumentos todos adornados y decía, así a mí me van a matar. Y ustedes saben que hoy ahí en donde se considera que fue el Gólgota, hay un altar, una iglesia se construyó, es un monte, y se construyó un templo alrededor, todo alrededor del monte. Y en donde se considera que estaba la cruz de Jesús hay un altar. Impresionante ahí. Y ahí se pelean musulmanes, cristianos, católicos, y de diferentes religiones, porque dicen que ahí por alguna cosa, ¿no? Los musulmanes por otras cosas, pero los de fe cristiana se pelean el lugar porque ahí murió Jesús, dicen. Y es la misma actitud, porque cuando estuvo no lo recibieron. Y siguen sin recibirlo muchos de ellos, pero ¿qué tal el lugar donde murió Jesús? Y lo que Dios menos espera de nosotros es que veamos eso y digamos, ay, mira, le están reconociendo a nuestro Señor Jesús. Más espera a Dios que veamos y digamos, Señor, líbrame, porque nosotros podemos juzgar muy fuertemente a los sacerdotes, a los fariseos, los saduceos que no recibieron a Jesús y lo mataron en una cruz. Y nosotros podríamos no estar recibiendo a alguien que Dios está enviando hoy y menospreciarlo porque tal vez no habla muy bien o no es de mi denominación o de mi pensamiento doctrinal o no sé. O no sé. Muchas cosas nos pueden impedir recibir algo que tal vez Dios nos está mandando y es la misma actitud. Entonces, cuando vemos eso, insisto, no nos indignemos, sino temamos. Yo creo que la expresión correcta de ellos hubiera sido, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, deseamos de corazón que Dios nos hubiera librado de hacer eso. Que Dios hubiera sido propicio a nosotros y nos hubiera librado de ser cómplices de esa sangre. Guardémonos de no tener esa actitud de decir, eso yo ya no, soy cristiano, eso hace mucho yo lo vencí. No, hermanos, líbrenos el Señor de sentirnos ya victoriosos sobre toda situación. Gracias a Dios que nos manda esos mensajeros que nos recuerdan que somos débiles, finitos. ¿Cuál es entonces el valor de la oración? Les decía, yo les compartí el viernes pasado. Yo les mandé una vez una imagen que decía, el valor de perseverar en oración no es que al final Dios escuche nuestra oración, sino que nosotros podamos escuchar a Dios. Porque a Dios no le vamos a torcer el brazo por estar ore y ore por un tema. Pero sí, Dios, la palabra nos insiste a orar y a orar por un tema. ¿Para qué? Para que nosotros escuchemos a Dios. Para que nuestro corazón sea formado y moldeado a la voluntad de Dios, no la del corazón de Dios a la nuestra. Porque nosotros somos así, bien limitados, bien soberbios en mucho de nuestro pensamiento. Aunque no queramos serlo, es algo que
Es parte de la naturaleza. Por eso siempre que vamos a depender de nuestra naturaleza nos vamos a equivocar. Por eso necesitamos reconocer todo el tiempo nuestra necesidad de Dios. Es algo básico. Y empezó por ahí Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes. No, los que reconocen su... Es que me distrajo, Marquito, disculpen. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? El que reconoce que es pobre de espíritu. Por eso es muy interesante cuando Jesús dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Parecería que se contradice, porque dice no hay justo ni aun uno. Pero sí, lo que le está diciendo es a ellos, tú eres justo, entonces no te vine a llamar a ti. Y no le está diciendo que es justo, le está diciendo, pues crees que eres justo, pues no es para ti. Pero no hay justo ni aun uno. Todos necesitamos de nuestro Señor. Y yo creo que sin duda el llamado de Dios para nosotros no es que escapemos del infierno, como les dice aquí. La meta de un cristiano no es escapar del infierno. La meta de un creyente no es no condenarse. Cuando nosotros solamente predicamos el evangelio para que la gente no se condene, es un evangelio limitado. El concepto de Dios es que vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y eso solamente va a ser cuando estamos viviendo en Él, la gente va a poder ver la gloria de Dios a través de nosotros. Si solamente se tratara de salvarnos del infierno, aplicaría la famosa aquella de, pues entonces vivo mi vida y un segundo antes de morir me arrepiento. Y ya hemos hablado mucho al respecto de eso, pero aquí se los dice, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? Como si esas acciones los ayudaran a escaparse, así como escabuirse en el último momento. Y esa no es nunca la visión de Dios para nuestra vida, mis hermanos. Así que no se trata de huir del infierno, se trata de vivir nuestra vida en Cristo y solamente permaneciendo en el Señor, humillados en su presencia, reconociendo que no podemos, es como podemos vivir esta vida en Cristo. Muy bien, mis hermanos, no sé si quieran comentar algo, quieran preguntar algo que les haya hecho burlas, quieran añadir algo de lo que el Señor les ha permitido entender al respecto. O algo más, lo que tengan, amor. Pensaba en, cuando llegué a escuchar o a leer que los apóstoles le dicen a Jesús, cuando Él les dice que uno de ellos lo iba a negar, y que ellos le preguntan, ¿seré yo? Me parecía una pregunta como extraña, o sea, como ellos, o sea, como que se me hacía que ellos le estaban preguntando algo, como si ellos no supieran ellos mismos lo que hacían, ¿no? Así como, yo te voy a entregar, se me hace como experto. Y no meditaba mucho en eso, ¿no? Pero, o sea, yo recuerdo cuando en algún momento hablando de Pedro, teniendo la actitud opuesta, ¿no? Como de eso que dices, como de alguna manera asegurando, confiando en que él no lo iba a hacer. Podía entender esta actitud de ellos, como ellos expresando, o sea, yo estoy tan mal, o voy a caminar de tal forma, o de alguna manera me voy a deslizar, o voy a llegar a un punto donde yo voy a ser el que te va a negar. Y se me hacía, bueno, pensando en esto de cosas como muy tremendo el pensar en esta condición en la que estamos, en nuestra debilidad, y cómo el poder acercarnos al Señor y decirle, pues yo no quiero, ¿no? O sea, que era, creo que la actitud de ellos, ¿no? De decirle, como con mortificación de los imaginos, ¿no? Uh-huh. No así como solamente buscando descubrir que era el malo, sino como con angustia de decir, o sea, yo lo voy a hacer esta persona, voy a ser el traidor, ¿no? Ya habiendo sucedido, ¿no? O sea, que en el momento de la historia tal vez ellos pensaban, alguno de nosotros se va a desviar, no como algo que ya estaba pasando, ¿no? Pero sí se me hacía... Sí, es interesante. La palabra habla y el concepto de no fiarse de uno mismo, ¿no?
Y es interesante pensar eso, que tal vez los profetas dijeron, los apóstoles dijeron, yo voy a caer en eso, como diciendo, híjole, ¿será posible, no? A diferencia de Pedro, y Pedro, ustedes recuerdan, cayó en esto que estábamos mencionando. Aunque todos estos te desechen, Señor, yo no. Y pues el peor de todos, negándolo y demás, ¿no? Porque ya Judas ya no estaba hablando de Judas en ese momento, Pedro, estaba hablando de los otros. Y él dijo, aunque todos estos te nieguen, yo no, o te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y estaba seguro, yo les aseguro que no lo dijo de dientes para afuera, de veras que no. Yo les aseguro que en ese momento él estaba convencido de ese asunto. Y lo deseaba de veras. Pero se enfrentó a su debilidad. Y que en esa debilidad no buscó a Dios, sino pensó rápido, la hizo de serpiente, ¿no? No, hasta se puso a maldecir, ¿no? Y sacó las que ni se acordaba. Yo creo que ya ni las decía bien, de que ya tenía mucho que no las usaba, ¿no? Y no se acordó, no se enfrentó a recordar todas las enseñanzas que Jesús había hablado al respecto de no fiarse de uno mismo. Y se tuvo que enfrentar a su condición amargamente llorando toda la noche, después de que Jesús lo vio, ¿no? Y yo les aseguro, siempre les digo que estoy seguro que Jesús no lo vio así como, ¿y tú qué me dijiste? Yo les aseguro que lo que más le pudo a Pedro fue ver una mirada de amor y de compasión, porque Jesús lo amaba y tenía salud, compasión de él, aún sabiendo que lo iba a negar. Por eso es muy interesante, alguna vez Adair compartió eso y se me hizo muy interesante. Dice, es que cuando Jesús le dijo, ¿me vas a negar? Era para que, o sea, no le estaba diciendo otra cosa, sino, me vas a negar, o sea, esto va a pasar, ¿no? Y el ruego de Pedro tendría que ser, líbrame, Señor, líbrame, no me permitas negarte, ¿no? Pero Pedro le decía, no, ¿cómo crees? No, yo no te voy a negar, ¿no? Y así es, esa es la visión del mensaje de hoy. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir otra cosa? Mismo lo hace Jesús con ellos, ¿no? Cuando les dice, voy a enviar profetas, pero eso ya le toca a mi papá. No, por eso, pero le está dando la oportunidad como Mateo. No, lo que quería comentar es que alguna vez, no sé si recuerdas, que alguien dijo del canto de te amo, ese te amo, no importa lo que pueda venir, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Entonces nos decían, no es una cosa presuntuosa decir esto, pero me acuerdo que alguien comentaba, es el deseo del corazón, ¿no? O sea, no confiando en que nosotros... Sí, no en tu fuerza, es imposible, en la fuerza de uno. Pero este es mi deseo, que el Señor obre de tal manera en mí, que cuando declaro esto es el deseo en mi corazón de amar al Señor hasta el fin. Porque sí es posible no hacerlo, o sea, sí es posible no caer, y lo dice Pedro en una de sus cartas universales, que ya Dios nos ha dado esta libertad, hemos huido de la corrupción de este mundo, o sea, es posible. No quiero que en ningún momento quede la sensación que le estoy diciendo como, pues nadie puede y de todos modos, pues ya, ¿no? Que les decía hace ratito, ¿no? Sino en quién o en qué vamos a depender para no caer. En nosotros vamos a caer. O sea, si uno depende en uno, nada más piénselo, es un ejemplo muy práctico. Si vas caminando y te tropiezas, ¿te puedes agarrar de ti para no caerte? ¿Qué pasa si te agarras de ti para no caerte? Pues hasta que caes peor porque no metes las manos para, ¿no? Como un ejemplo. Pero si voy tropezando, no digo, ay, ya, me detuve, ¿no? Es absurdo. Esa es la visión de esto, Emma. Y cuando Dios nos muestra algo, que nos lo puede mostrar muy claramente como con Pedro, efectivamente, nunca nos dice, ahora salte de eso, o ahora no lo hagas, o a ver cómo le haces, ¿no? Aún cuando lo que decíamos ahí de Primera de Crónicas, no dice, Segunda de Crónicas, ¿verdad? Cuando hay esta indicación de si mi pueblo, el cual es llamado mi nombre, se humilla y clama, ¿no? Dice, y se aparta de sus malos caminos, pareciera que otra vez vuelve, bueno, tú apártate y ya yo te escucho. No, porque empieza diciendo, si se humilla, y la humillación tiene que ver con el reconocimiento de la condición, y la condición es no puedo.
Entonces, en Cristo nos podemos apartar de nuestras maldades. En Cristo podemos vencer eso que nos está manifestando. Nunca la visión de Dios es manifestarnos una cosa que necesitamos cambiar y nos dice, ahora cámbiala, a ver cómo le haces, ¿no? No, en su fuerza. Sí hay una decisión definitivamente de nosotros, pero hay la posibilidad de hacerlo en su fuerza. Oscarín, ¿querías comentar? Sí, el Señor ha estado como que guiándonos a través de estas enseñanzas que nos están dando. Me recordaba también lo que nuestro pastor nos decía la vez pasada, porque ha sido el capítulo de la niña misma. Si me permite leerlo, él hablaba de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. No nos leería todo el contexto, el capítulo también el capítulo que les voy a mencionar, pero él hablaba del versículo 4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así es el alma del Hijo. Es mía, el alma que te cae, esa morirá. Entonces también nos leía también nuestro pastor el capítulo 23 del versículo 10. Decía, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, digo yo, dice Dios el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Por qué moriréis, oh casa? Entonces, esto que decías de los fariseos, algunos de ellos escribas, algunos doctores de la ley, conocían esta palabra, conocían los dichos de los profetas, y muchos de ellos no se volvieron al Señor. Tristemente, aún capítulos anteriores del Evangelio de Juan, como otros evangelios nos hacen mención, y aún no más buscaban descartar de que él era el Mesías, sino buscaban cómo aprenderlo, cómo matarlo. Y algo que decía ciertamente ahora el Espíritu Santo, ellos no lo tenían, pero sí conocían la ley. El Espíritu Santo ahora nos mueve a reconocer nuestra condición delante de Dios, para ponernos no nada más a cuenta, sino empezar a caminar delante de Dios. Pero decía, ahorita lo que decía Ron, que Dios conocía los corazones, la situación de ellos. Y decía Ale, que el Espíritu Santo nos lleva a reconocer nuestra condición. El testimonio que daba Josías, me bendijo mucho de la semana pasada. Él dijo, antes yo buscaba a Dios, antes mi prioridad eran las cosas del Señor, porque le pedía a Dios un trabajo y él me lo dio, pero yo tenía tiempo para buscar al Señor. Pero ahora que tengo un buen trabajo, pues ciertamente me he ganado de algunas cosas de valor, como tener un carro, como tener algunas cosas más, pero me ha estorbado para buscar al Señor. Y la verdad, yo me arrepiento. Reconozco que he dejado de buscar al Señor, reconozco que ha sido prioridad al Señor. Le bendigo su testimonio porque sé que el Espíritu Santo lo llevó a reconocer y a incorporarse delante de Dios. Y eso es algo que el Señor está buscando en nuestras almas. Cada uno de nosotros sabemos dónde estamos delante de Dios y nos lleva por el Espíritu Santo algo que hemos estado exhortando, hemos estado mencionando y recordando qué estamos haciendo. Porque Él conoce también nuestra situación. No difiere esto que decía, citaba nuestra hermana Ruth del Evangelio de Juan. Él sigue conociendo nuestras almas, sigue conociendo nuestros corazones y nos sigue provocando ahora de tener toda la oportunidad de volvernos de nuestros malos caminos y buscarle a Él, reconsiderando cómo estamos caminando con Él, arrepintiéndonos y de enderezar nuevamente el caminar delante de Él. Por eso me bendice la forma como Dios está llevando. Sí, señor. Que ha sido ese alineamiento con lo que hemos estado estudiando, porque no se ha salido del capítulo de hoy. Esto ha sido consecutivo, estas enseñanzas. Y ciertamente Dios está provocando a nuestros corazones que de una vez por todas nos definamos. ¿Qué queremos ahora? Pues en este tiempo, hermanos, de seguir al Señor. Ha pasado este siglo ciertamente, pero pudo habernos tocado a nosotros en una condición que nos mencionaba, de pecado. Y no arrepentirnos, no enderezar nuestro caminar. ¿A dónde íbamos a parar, hermanos? Pues ahora tenemos la oportunidad de que, así como yo puedo reconocer en muchos hermanos, nada más quisiera estar casi una vez por todas delante del Señor enviados, y ciertamente pues no vamos a caer en el papel del fariseísmo, ¿no? y hacer oraciones largas, pero en la intimidad que tienes por delante del Señor, en nuestra intimidad que tenemos delante del Señor, ayer, estos días pasados,
Entonces esto aún más en la línea me confirma, me consuela de saber que Dios quiere que nos volvamos a Él, hermano. Dios quiere que nos vamos a amarle, a ponerle en primer lugar y a que se vuelva a eso que vimos como al principio, el primer amor. Lo dice mucho esto. Gracias a Dios, Oscarín, así es. Así es, y en casos como este, ponía a Oscar hablando de Jos y muchos otros, lo peor que podemos hacer es decir esto que les digo. Entonces, entiendo este mal, ¿no? Esto fue un redarguir del espíritu, que no pudo haber venido de otra forma. Y la peor respuesta que podemos tener es, entonces ahora sí le voy a echar ganas, ¿no? Y voy a trabajar bien y voy a ir a las reuniones y voy a echarle muchas ganas. Y es caer en el mismo error, El punto que Dios quiere hacer en muchas de estas ocasiones es que podamos decir, lo intenté hacer bien. ¿Por qué nos lo compartió así? Pues ya ni modo saliste del tema, José. Nos lo compartió y yo intenté hacerlo bien, yo pensé, voy a compartir. Y a mí me lo compartió en corto cuando estaba en esta cuestión del trabajo. Quería ser usado por el Señor en ese tema. Yo creo que no lo dijo de dientes para afuera, volviendo al tema de hace rato. Pero en cierta forma lo que nos vamos a enfrentar siempre es a que no podemos. De verdad, nuestras mejores intenciones no podemos. Así de nuestra fuerza, obviamente. ¿Cuál es la solución? Humillarnos delante del Señor y decirle no puedo. Por eso es bien interesante esto que recordaban de David, líbrame de mis errores, aún de los que me son ocultos. Ni siquiera está diciendo voy a hacer esta introspección, me voy a revisar bien. No podemos tampoco hacer eso. Por eso le dice Dios, examíname tú. Que si yo me tengo que juzgar a mí mismo, créanme que voy a ser bien bonachón, ¿no? Sí la regué aquí, pero lo que pasa es que el vecino, ¿no? Como siempre, se escucha que se cae algo y sale el culpable y ¿qué pasó? Es que fulanito siempre le va a hacer la culpa de alguien más, ¿no? Es que no me avisó. Nunca tendemos a reconocer. O sea, qué difícil es que algo pasa y la persona salga y diga, perdón, la regué, me equivoqué. Pensé que sabía hacerlo y no lo sé hacer. A mí me pasó recientemente, ya con esto cierro y se los platico. El Señor me enfrentó muy vergonzosamente a algo y lo he compartido con algunos. Me contrataron para hacer un trabajo de algo que he hecho muchas veces y lo sé hacer. Y muy bien, por cierto. Y cuando se me propuso el trabajo yo pensé eso, dije, lo he hecho muchísimas veces, sí, claro que sí. En cierta forma me conozco y no me confío mucho de mí, por eso procuro no cobrar antes de acabar el trabajo, ¿no? Pero en ese caso en particular, y mi esposita se los puede decir que varias ocasiones me puse enfrente de la computadora, abrí todos los programas que uso, inicié y no podía. O sea, no pude. Y pasó muchísimo tiempo. Yo me sentía súper avergonzado porque además este hermano me mandó el dinero, porque cuando me lo quiso dar no se lo acepté, pues me lo mandó por otro lado. Y ya, yo había recibido el pago. Y no pude. Y lo intenté y no pude. Bueno, hasta se los digo. Hasta le pedí a Dios que me ayudara, ¿no? Y no pude. Y después de como 3 años, vergonzosamente se los estoy confesando, tuve que ir con él, presentarme delante de él y decirle, no puedo, no voy a poder hacer el trabajo, no puedo. Y te pido me perdones y en la medida de lo que pueda voy a resarcir el daño, ¿no? Y el Señor me permitió regresar lo que se me había dado. Y se los platico muy rápido, pero no es tan fácil de repente llegar con alguien y decirle, no puedo. Eso que creo que sé muy bien, no puedo. Y necesito reconocer siempre que aún lo que he hecho ha sido por gracia del Señor. Y aunque lo diga, si a un momento como esto me cuesta tanto trabajo, es que no lo estoy reconociendo del todo, ¿no? Yo sé que fue todo tiene propósitos Dios y todo es toda una historia. Gracias a Dios, aún esto Dios lo usó para hacer que este hermano volviera a algunas reuniones y todo un asunto. Pero yo me enfrenté a no echar disculpas, ¿no? Lo que pasa es que se descompuso la computadora o mi esposa no me da tiempo, no sé, ¿no? Decirle, no puedo. Acepté o me lancé contigo a un proyecto que no puedo. Aunque yo lo he hecho y sí puedo, ¿no? En otro sentido, pero es precioso cuando Dios nos humilla y
Y eso que sentimos que dominamos también nos lo atora para que nos demos cuenta que necesitamos. Y fuera de Él nada podemos. Nada, hermanos. Nada, ni la cosa más noble, más simple. Por eso necesitamos estar en constante humillación delante del Señor. Muy bien. Si no tienen nada más que comentar, ¿quieren comentar algo más? ¿Nada? Pues iniciemos con esto, hermanos. Y vamos a hablar con el Señor y vamos a rogarle que Él nos enseñe y nos recuerde constantemente nuestra limitación y nuestra necesidad de Él. Créanme que cuando Dios responde a estas peticiones no es suavecito muchas veces. Creo que son a veces suavecitas, ¿no? Constantemente creo que somos tan necios y tan cabezones, diría mi papá, que necesitamos que sea un trato duro. Y no dudes, hablando en lo personal, que la experiencia que tal vez estás atravesando ahorita de algo similar, de estar atorado, de no poder, de no avanzar, tiene que ver con que Dios te quiere recordar que no puedes, que deja de intentar y humíllate. Y vamos a hacerlo, vamos a pedirle al Señor que nos enseñe. Únanse conmigo en oración y oren ustedes, no nada más me escuchen, hablen con el Señor.